¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña Elik Troconis. Él es un historiador y un escritor joven que se ha dedicado a trabajar el tema del detective tanto de manera literaria como en su perfil universitario. Y de este tema nos va a hablar, del detective, especialmente en la tradición anglosajona. Muchísimas gracias, Elik, por aceptar. Gracias por invitarme. Y bueno, quisiera empezar preguntándote, ¿qué es un detective? ¿Qué es un detective? Parece una pregunta básica, pero creo que en realidad tiene mucha carne. Cuando me he presentado, sobre todo mi novela, en algunas instituciones educativas, como algunos CONALEPs, esa es de las primeras preguntas que le hago a los estudiantes. Les digo, ¿quién de ustedes ha tenido frente a sí, en carne y hueso, un detective? Nadie levanta la mano. Pero ¿quién de ustedes sabe sobre Sherlock Holmes o cualquier otro detective? Todos levantan la mano. Entonces es como Dios, sabemos que existe, pero nadie lo ha visto nunca. Y en la literatura, el primer detective registrado, y que realmente le podemos dar el nombre como tal, es Auguste Dupin, el detective de Edgar Allan Poe. Nace allá por 1841 en el relato de los crímenes de la calle Morgue. Y empieza ya a sentar toda una tradición, y vemos que realmente el detective es la figura que en la literatura destierra la penumbra, destierra el desconocimiento, la fantasía y los misterios para dar lugar al esclarecimiento de los hechos a partir de la razón. En el mismo Edgar Allan Poe lo podemos ver muy bien. Comparemos, por ejemplo, La caída de la casa Usher con los crímenes de la calle Morgue, y ahí encontraremos que en el primero es todo totalmente fantástico, no hay explicaciones racionales, pero en el segundo ya tenemos un personaje que se abre paso hasta la verdad a partir de la razón, y esto por supuesto está muy relacionado con los presupuestos modernos, sobre todo de la filosofía de la ilustración y un poco más tarde del pensamiento positivista. Por supuesto que todo es asequible a través de la razón, siguiendo un método y llegando finalmente a la verdad. ¿Existen los detectives o solo en la literatura? Existen, no, claro que existen, no los vemos con mucha frecuencia, pero ha habido incluso organizaciones muy importantes en distintos lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, la agencia Pinkerton, que empezaron como detectives, la idea que uno tendría de detective, honesto y todo, pero ya para 1910, 1920, estas décadas, se tornan verdaderos, todo lo contrario, detectives. Son maleantes, tienen técnicas para romper huelgas, para reprimir movimientos, e incluso hay personajes muy importantes, el propio Ford, por ejemplo, Henry Ford, que contrata a detectives para reprimir movimientos. Entonces vemos que también estas agencias de detectives llegan a tener otras funciones muy distintas a las que uno pensaría, pero los ha habido, por supuesto, tanto como de carne y hueso como en la literatura, y lo interesante es ver la relación. Si en la literatura siempre se ha retratado al detective como lo es en la realidad o se ha inventado. Y también interesante es el hecho de que el primer detective, Auguste Dupin, nace cuando se están formando los primeros cuerpos de investigación criminal. Pensémoslo, para nosotros la policía es algo común, algo de todos los días, pero hubo una época en donde no existía esto. ¿Cuáles son los primeros cuerpos de policía? Comienzan a formarse en el siglo XIX, a principios. Pero es muy diferente la policía que persigue a un mal o que previene un delito a la policía que cuando alguien acaba de robar algo sale corriendo tras esa persona, y la policía de investigación criminal. Una vez cometido el crimen hay que investigar quién fue y cómo se hizo. Las primeras policías criminales apenas para 1830-40 se están formando. Berlín tiene la primera, aunque antes ya hay algunos detectives de carne y hueso muy importantes. Uno particularmente en Francia que será modelo para Victor Hugo y para el propio Edgar Allan Poe al momento de crear a sus propios detectives, y vemos que también es un juego recíproco entre historia y literatura. A pesar de que nosotros tomamos nuestras clases en la secundaria o en la prepa con algo que parecían distintos, son de verdad dos cosas que están siempre confluyendo. Es muy importante aquello. Ok. Tú lo has investigado y has encontrado una tipología, una serie de visiones distintas en torno al detective. ¿Nos podrías hablar de ellas? Sí, claro. Cuando yo presenté Asesino por Religión, mi novela policíaca en la Facultad de Filosofía y Letras, lo que hice fue hablar de qué tipo de detective creía yo que era el mío.
Y a partir de esa primera investigación me di cuenta que realmente hay conjuntos de detectives. Pensemos, por ejemplo, en Sherlock Holmes, el amigo que tenemos aquí, y sabemos que es un detective brillante que corre de un lado a otro, además se aventura en las calles, persigue, es perseguido, es atlético incluso, pero lo predominante es esta cualidad de que gracias a la ciencia, la razón, pero sobre todo a la ciencia, llega a la verdad de los casos que investiga. Y es muy similar a Hercule Poirot, el detective de Agatha Christie y otros tantos de la época. Pero después encontramos, pareciera otro periodo en la historia de la literatura, donde hay detectives muy distintos. Está el Continental Up de Dashiell Hammett, está Philip Marlowe de Raymond Chandler, que son más estos detectives tipo matones, que usan gabardina, sombrero, que dan lugar al género negro, al film noir en el cine, y que son de verdad distintos, porque además su arma principal no es la razón como los detectives del estilo Sherlock Holmes, sino la violencia. Y después encontramos a otros detectives del tipo de CSI el día de hoy que son también diferentes. Entonces, después de hacer esta presentación de mi novela, fue que tuve este interés ya mucho más académico en el sentido de investigar, debería poder fijarse una tipología para identificar distintos tipos de detectives y saber sobre todo qué los genera, porque no es que simplemente nazcan, porque además si Philip Marlowe es tan parecido al Continental Up o Poirot a Sherlock Holmes, debe haber algo fuera de los autores que haga que haya estas semejanzas y que después haya rupturas y cambios. Entonces, lo que me dediqué a estudiar para tesis de licenciatura en la UNAM fue qué tipos de detectives hay, cómo periodizarlos y sobre todo por qué se dan. Y bueno, ¿qué detectives hay y por qué surgen así? Yo me centré en la tradición anglosajona, porque la tradición latinoamericana, la francesa son muy distintas, aunque tienen, por supuesto, influencia una de otra y llegan a convivir en muchos momentos, pero en un primer paso me enfoqué en la anglosajona y ahí pude encontrar 4 tipos de detectives. Uno que he llamado intelectual, correspondería al creado por Edgar Allan Poe y continuado por un par de autores, realmente no son muchos los que se encasillan aquí, como Wilkie Collins en Inglaterra, que es un detective cuya definición es el uso de la razón para llegar a conclusiones. Un detective que hace eso, pensar para llegar a resolver un caso. Va a ser un detective que prácticamente no necesita salir de su casa, más que a revisar por 2 minutos la escena del crimen, pero todo está sucediendo en su mente. Realmente eso es lo importante de los casos, porque Edgar Allan Poe y otros autores como Collins hacen hincapié en los procedimientos deductivos que tienen estos detectives, que va a ser diferente. Este detective lo podemos rastrear entre 1841, cuando se publica Los crímenes de la calle Morgue, hasta 1886. ¿Por qué en 86? Se publica la primera aventura de Nick Carter, y en 87 la primera aventura de Sherlock Holmes. Es muy extraño, bueno, es muy interesante, no extraño, sino interesante, que en Estados Unidos en 86 se crea un detective y en 87 otro con prácticamente las mismas características, y es, hasta donde yo puedo decir, prácticamente imposible que Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, tuviera noticias de Nick Carter. Es casi imposible que lo hubiera leído. Pero entonces hay ciertas condiciones que hacen que 2 personas separadas por un océano de distancia puedan crear casi lo mismo. Y este tipo de detective, que es marcado de un inicio por Sherlock Holmes y Nick Carter y se extiende durante unos 30 años hasta la década de 1920, va a estar caracterizado por una parte, sí, por la razón, pero más importante, como decía hace unos momentos, por la ciencia. En la segunda mitad del siglo XIX es la época de Darwin, de Tyndall, de Huxley, de Spencer, de todos estos pensadores que realmente están revolucionando la ciencia. Las propias ciencias forenses tienen un desarrollo impresionante a lo largo de esta época. El uso de las huellas digitales. Lombroso empieza a hablar sobre método antropométrico y sobre cómo diferenciar criminales. Hoy sus ideas están muy superadas, pero esa es la época en que se está hablando de ciencia, de cómo utilizarla y volverla realmente tecnología. En Estados Unidos la ciencia se ve reflejada todos los días en la ingeniería, en la hidráulica, en prácticamente todo. Hay una confianza real en esto. Pero también hay otra cosa. Encontramos que esta es la época de exploración, mediados del siglo XIX, de regiones que antes no se conocían. Pensemos en el Polo Norte,
en el oeste de Estados Unidos e incluso en Oceanía y regiones muy importantes de África también. Estos lugares que no se sabía que existían comienzan a ser explorados ahora, a estos mediados del siglo XIX. Y en los años sucesivos, se vuelven los viajeros, los exploradores, verdaderos héroes. Cuando regresan a casa, todo el mundo quiere verlos, todo el mundo quiere saber de su travesía y muchas cosas más. Se vuelven héroes, eso es muy importante. Y ellos mismos, sus diarios de viaje, los empiezan a publicar porque además es una fuente muy importante de ingresos. Recordemos además que es una época en la que se revoluciona el uso del papel, de la imprenta y de todos los materiales que se necesitan para imprimir, y aquí sí se puede imprimir a destajo e incluso para recuperar la inversión que hacen los editores, si no están imprimiendo las 24 horas del día están perdiendo dinero. Entonces, en este momento donde hay que producir, imprimir y vender, las aventuras de estos viajeros y expedicionarios es para todos los editores una fuente de ganancias extraordinarias. Entonces publican esto que le encanta a la gente y al tiempo lo que empieza a realmente gustarle al público es la literatura de aventuras. Ahí está Julio Verne, está Mark Twain, está Dumas. Son grandes personajes que a lo largo del tiempo, en esta época, se dan cuenta de que a la gente le encantan las aventuras, las escriben y se venden como pan caliente. Entonces son estos dos fenómenos, la literatura de aventuras que cobra su importancia, una industria que quiere vender, eso sería uno, y por otra parte la ciencia que está en su apogeo. Entonces el detective, si quiere sobrevivir y sobre todo seguir siendo vendido, tiene que ser un científico y un aventurero. Por eso en la primera aventura de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, hay un capítulo que se titula La ciencia de la deducción. Y Watson hace todo un estudio de qué sabe su colega, astronomía, política, geología, muy particular. O sea, es un hombre de ciencias, desde el principio lo vemos en un laboratorio aporreando cadáveres, nada más para saber cuándo se producen los moretones, porque es eso, un hombre de ciencia. Y en ese laboratorio incluso él inventa un reactivo que puede definir si hay presencia de sangre en algún lugar. Entonces es un hombre de ciencia. Conan Doyle sabe lo importante que es la ciencia y va a hacer que su detective lo sea en todo sentido. Y sabe lo importante que es la aventura. También Sherlock Holmes, como Nick Carter, van a ser grandes aventureros. A Sherlock Holmes lo vemos por todo Londres con un perro rastreando algunos indicios, lo vemos perseguir y ser perseguido, lo veremos en el sabueso de los Baskerville, por ejemplo, es toda una aventura. Y después sus sucesores, Hercule Poirot, va a estar incluso en Egipto, teniendo aventuras. Ahí vemos las aventuras. Entonces este sería el segundo tipo de detective. Un tercero empieza en la década de 1920 en Estados Unidos. Si bien el detective anterior lo teníamos que surge casi simultáneamente en Estados Unidos e Inglaterra, el tercer tipo de detective nace en Estados Unidos y después, varios años más tarde, es incorporado también en Inglaterra. Es la época de la prohibición. Es la época del regreso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por una parte, encontramos que todos los soldados, los miles de soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, ya no encuentran trabajo cuando regresan. Sus cargos han sido ocupados por muchas personas más y hay un índice de desempleo brutal. Hay además en estos primeros años del siglo XX una migración muy importante, sobre todo de europeos y asiáticos, hacia Estados Unidos y no se puede controlar. Y con la prohibición, cuando el alcohol termina siendo ilegal, se potencia el crimen organizado, se tiene una situación muy similar a la que hoy conocemos, donde los capos, la mafia, domina la escena. Entonces, es un escenario además de violencia cotidiana, hay balaceras por todas partes, se sabe que la policía está corrompida porque los capos gastan muy buena parte de sus ingresos nada más en comprar a los policías e incluso a los jueces, e incluso en poner a autoridades en su cargo. Pero es también una época de movimientos sociales importantes. Hay una cantidad inimaginable de huelgas reprimidas por agencias como Pinkerton, como lo mencionábamos antes, y además es, por ejemplo, el estallido del Ku Klux Klan. Si bien había sido creado tiempo atrás, aquí tiene un repunte asombroso, nunca había tenido tantos seguidores, y hay también persecuciones raciales muy, muy importantes. Un escenario muy turbulento, lleno de violencia,
Y entonces el detective no puede seguir siendo tan cándido y no puede seguir utilizando la razón y jugar a las aventuras. No, tiene que ser un detective rudo, un detective que desde que uno lo ve dice aguas, ¿no? Usa su sombrero, su gabardina, lentes oscuros muchas veces, un tanto enigmático, pero lo más importante es que aquí en la cintura lleva un arma, ¿no? Y en lugar de preguntar como Sherlock Holmes a hacer interrogatorios es o me dices o te vuelo los sesos, ¿no? Entonces estos personajes tienen un lenguaje incluso que nos dice, ay, cuidado con estos tipos, porque saben que no pueden sobrevivir en un escenario como son los 20 en Estados Unidos. Dashiell Hammett es quien empieza a desarrollar este personaje, al principio en algunas historias sueltas en folletines, en una publicación que se llamaba Black Mask, y en 1929 es cuando presenta su primera novela, y ahí podemos ya decir que se está definiendo el género policíaco negro. Y este detective va a tener importancia en Estados Unidos, y unos años más tarde, ya en la década de los 30, porque además viene la depresión y todos estos fenómenos se agudizan, entonces va a seguir siendo muy vigente, y unos años más tarde en Inglaterra es adoptado. No se desarrolla al mismo tiempo, toma muchos años, pero es realmente, o sea, lo abrazan al incorporarlo a su literatura, porque en Inglaterra están sufriendo cosas muy parecidas. Inglaterra destruida después de la Primera Guerra Mundial, pero además con fuertes crisis económicas. Entonces tiene ciertas, y el comunismo, se forma el Partido Comunista Inglés, hay muchos movimientos, hay huelgas por todas partes. Hay ciertas situaciones compartidas, quizás no tan agudas como en Estados Unidos, que hacen que el detective pueda ser incorporado a la tradición en Inglaterra también. Y este detective dura unos 20-30 años porque cambiará radicalmente a partir de la década de 1940. Esto ya quienes nos ven podrá sonar mucho más familiar porque es el detective que nos acompaña hasta la fecha en series como CSI, La Ley y el Orden, incluso Sherlock es una serie más de este tipo que de los relatos de Conan Doyle. Es un detective, en primer lugar, que forma parte de la policía. Es un detective además que es ordinario, como tú, como yo, como quien lo está viendo, porque tiene familia, tiene que comer, tiene sentimientos, de pronto lo vemos en su casa con las fotos de sus familiares, cambia por completo. O sea, de Sherlock Holmes no sabíamos si tenía familia. Mycroft, su hermano, suele aparecer una que otra vez, pero en general no teníamos ni idea de su pasado, de su familia, de sus aspiraciones, solo importa el caso. Y en cambio aquí importa la persona. Pero sobre todo, esto es súper importante, es un policía. Si nosotros nos fijamos, a Sherlock Holmes se reía de los policías. Siempre está criticando a Scotland Yard, al Lestrade y todos sus policías, porque son los verdaderos incompetentes. Después tenemos al detective negro, que no se ríe de los policías, sino que los odia, los desprecia porque saben lo corruptos que son en su sociedad y que son causantes también de la propia violencia, los desprecia. Y el último tipo de detective es un policía. ¿Cómo se dio esta transformación tan radical? No es cualquier cosa. Yo pienso que hay sobre todo dos fenómenos que nos lo explican. Una es la persecución, el miedo rojo, la persecución de comunistas en la década de 1940 en Estados Unidos. Lo que llamamos macartismo, aunque tiene su etapa, o sea, empieza antes del senador McCarthy, pero tiene su mayor repunte con McCarthy. Pero empieza desde 1940, cuando estando en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, son aliados en la Segunda Guerra Mundial, no se quieren en absoluto, y además está este miedo latente del comunismo desde hace tiempo. Y entonces todo lo que parezca comunista, camine como comunista, haga lo que sea como comunista, va a ser perseguido. El propio Dashiell Hammett es llevado a juicio. O sea, y él y muchos otros escritores de género policíaco negro son perseguidos y la mayor parte tienen que encontrar estrategias para no serlo. Entonces los escritores de esta época dicen, bueno, no me encantaría ser perseguido como comunista, entonces no puedo tener elementos críticos en mis relatos policíacos. Entonces no puede haber un detective como el anterior, como el detective negro, que es realmente un crítico acérrimo de sus condiciones. No puedo tener un relato policíaco como el negro porque puede ser perseguido. Entonces, paso 1, hay que quitar al detective. Paso 2, ¿por qué poner al policía?
Después de la Segunda Guerra Mundial, tan pronto como acaba, en Estados Unidos y un poquito más tarde, ahí sí 2-3 años, no mucho más tarde, se conoce una situación económica nunca antes vista, o pocas veces vista, un despunte de la economía impresionante. Ahora sí, todos los soldados que fueron regresan y tienen empleo, hay muchos más empleos, y los estadounidenses, los ciudadanos comunes, por primera vez tienen ingreso disponible, les sobra dinero para comprar, para consumir. Y entonces el capitalismo en esta época avanza a una fase que se ha llamado capitalismo industrial avanzado. Y aquí estamos felices porque parece que nunca hemos estado mejor. Todo el mundo tiene una lavadora en su casa, todo el mundo tiene un refrigerador, se aplica la tecnología a la medicina, estamos viviendo más tiempo, somos más felices, pareciera ser. Marcuse y muchos otros filósofos lo han explicado de maravilla y todavía sigue siendo muy vigentes todas sus ideas, ¿no? Entonces, ese es el lema, estamos mejor que nunca. Y entonces, al contrario de los 20 y de los 30, que pareciéramos estar peor que nunca, ahora de nuevo todo está bien. Y además, bueno, y entonces, si todo está bien, el sistema funciona. Si el sistema funciona, sus instituciones también lo hacen y por ende, cada uno de sus funcionarios también lo harán. Solo cuando el sistema es visto como funcional, el policía puede ser visto como un amigo, como un héroe y finalmente ocupar el lugar del detective. Entonces encontramos que primero hay que quitar al policía negro, al detective negro, porque no podemos ser críticos. Y por otra parte aquí, sí hay marco para que el policía entre y tenga este lugar. Y si nos ponemos a pensar todavía más, CSI, La Ley y el Orden, cualquiera de estas series, Bones, Sherlock, encontramos que siempre se resuelven los casos. Sí, siempre. Y además es muy importante la tecnología aquí. La ciencia y la tecnología, las bases de datos, la identificación de huellas dactilares, lo que sea, siempre ayudan a resolver el caso. E incluso, démonos cuenta de algo muy importante también de este último tipo de detective. Él no suele estar siempre en la escena del crimen, no hace el análisis de huellas, no es quien ejecuta todos los procedimientos, es quien los coordina. Y esto se relaciona también con la automatización de la época. La tecnología es tan importante, el desarrollo de la tecnología es tan importante que ahorita hay que oprimir un botón y vemos que la máquina hace todo. Eso tiene un impacto también en la literatura y lo que hace el detective ahora es coordinar. Hay procedimientos muy bien instaurados ya. Si desaparece una niña, esa es una de las historias pioneras, de las primeras historias de este género, Last Seen Wearing, vista por última vez vistiendo. Ahí lo que vemos es que el jefe de la policía dice, a ver, desapareció la niña, hay que sacar un boletín diciendo que vestía la última vez, cómo era, hay que interrogar aquí, 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 vamos a hacer esto otro y eso, en algún momento vamos a tener al criminal. Hay una confianza real en el sistema de investigación y por lo tanto en el sistema entero. Entonces, y insisto, todas estas series que vemos, el detective siempre triunfa, el detective y el sistema. Entonces, por mucho que nosotros veamos en los periódicos, en las noticias, que nos ha encontrado, casos grandes o casos pequeños, no se ha encontrado el responsable, que en México y en el mundo la justicia nunca se pone al corriente, estas series transmiten la idea de que sí, todo está bien. Y por supuesto que viéndolas todas las noches, tiene mucho más impacto que una noticia espontánea que veamos, ¿no? Entonces son 4 tipos de detectives que cambian muchísimo. Quizá el primero y el segundo, el cambio sustancial sea ciencia y aventura, no es tanto. Esa diferencia, por ejemplo, no se había hecho hasta donde yo tengo noticia, hasta antes de mi estudio. El tercer tipo es casi antitético, porque ya no es razón, sino es violencia. Y el cuarto tipo regresa a este escenario en el que se puede resolver el tema a través de la razón, pero sobre todo de la funcionalidad del sistema. 4 tipos de detectives en la literatura anglosajona. Ahorita estaba pensando a partir de esta tipología, ¿por qué Sherlock Holmes es el detective más famoso por mucho de todos los que se han generado? ¿Te lo has explicado? Sí, yo creo que buena parte se explica por el desarrollo de la industria editorial del que hablábamos hace unos momentos. O sea, se tiene que producir, los editores tienen que seguir ganando a como de lugar. Sherlock Holmes pega, no desde la primera novela, quizá la segunda, y sobre todo cuando empieza a hacer no novelas, sino novelas cortas o cuentos largos, como queramos llamarles, porque es muy importante este tránsito. En lugar de los grandes mamotretos, lo que vemos son publicaciones periódicas. Es justamente la segunda mitad del siglo XIX, los 1850
y los siguientes años, cuando empezamos a ver la literatura de folletín. Entonces hay revistas o periodiquitos donde viene un capítulo de alguna novela o viene un par de páginas y entonces tú sigues cada semana el desenlace de la historia. Con Sherlock Holmes, con Arthur Conan Doyle y otros autores, la Strand Magazine, la revista, se da cuenta de que ya incluso este formato de un capítulo por semana ya caducó. Vamos a algo mejor, que en la revista que publiquemos este mes haya historias completas, pero de personajes seriales. Entonces vamos a ver a Sherlock Holmes, que aparece en la revista del mes de marzo, por decir una cosa, una aventura completa, nada de que, me tengo que esperar hasta la próxima para que salga. No, aquí está la aventura, es corta, pero aquí está completa. Y el siguiente mes vuelves a ver a Sherlock Holmes en otra aventura. Entonces, la parte editorial es súper importante, es muy importante entenderla para saber qué está sucediendo en la literatura, porque nosotros solemos tener la idea, cuando vamos a hacer una reseña, pensamos en el autor y su contexto. Y el autor es cuando nació, cuando murió y nos quedamos en eso. El contexto es qué época era, pero no, es mucho más allá. El contexto involucra lo que está sucediendo en el plano social, económico, político, pero también contexto editorial. ¿Qué están pidiendo los editores? No dejamos de pensar, la literatura es un negocio, entonces hay que vender. Y si los editores están dando cuenta de ciertas pautas, hay que seguirlas. Y finalmente, el contexto literario, quiénes son los antecedentes de todos estos personajes. Es interesante ver, por ejemplo, que el detective negro, el tercer tipo de detective, tiene mucho del vaquero de los westerns, que venía también de estas historietas de unos años antes. Entonces, estudiarlo termina siendo muy interesante. Y a Sherlock Holmes, yo creo, como personaje le toca esa fortuna de que coincide el proyecto creativo de Arthur Conan Doyle, el proyecto editorial de la Strand Magazine, y además que por entonces pues Inglaterra tenía dominios en todo el mundo y lo van a leer en todo el mundo. O sea, hay incluso artículos interesantes que hablan de la forma en que la policía de Egipto empieza a utilizar casi los textos de Sherlock Holmes como manual para saber cómo investigar. Entonces, si no hubiera sido por esta relación entre Gran Bretaña y Egipto, eso difícilmente se hubiera dado. Creo que son muchos factores los que coinciden aquí. Y derivado finalmente del propio ámbito editorial, el hecho de que a Conan Doyle y al editor de Conan Doyle les llovían cartas pidiendo que les presentaran a Sherlock Holmes. Se creía que Sherlock Holmes era real. Esto no es tan sorprendente si nos remitimos al contexto. Había periódicos o había revistas. Quedémonos con periódicos. Los periódicos pagaban menos impuestos que las revistas porque se quitaron los impuestos al conocimiento, así lo llamaban en Inglaterra. Y entonces, si un periódico paga menos impuestos que una revista, hagamos que nuestra revista parezca periódico. Entonces, en la misma publicación se ponían noticias veraces, reales, de algo que sí había sucedido y un capítulo de alguna historia. Qué difícil sería para alguien distinguir entre la ficción y la realidad aquí, sobre todo si nos ponemos a pensar en el propio Sherlock Holmes. Estudio en Escarlata abre diciendo Memorias del Dr. John H. Watson. ¿Cómo sabría uno, teniendo una noticia real y después el texto de supuesto Watson, que uno es real y que el otro no? El contexto editorial nos lo explica. Entonces también creían que Nick Carter era real, porque se publicaba una parte en una publicación emanada de un periódico. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? A muchos personajes del espacio. Casi siempre el caso citado es el de Holmes, pero son muchos, son distintos, y es por el tipo editorial. Entonces, pensar que Sherlock Holmes existe, y además incluso el propio autor a Conan Doyle, la Scotland Yard le llega a pedir ayuda para resolver los casos de Jack el Destripador. Entonces esto va acrecentando su fama. Por supuesto que Conan Doyle no era detective, pero se va acrecentando su fama. Él después está por todo el mundo, tiene una fama muy cercana a la de Charles Dickens unos años antes, y va a estar dando giras por todas partes. Entonces, lo editorial, el proyecto creativo, los vínculos entre países, y sobre todo esto, insisto, en no poder diferenciar si es real o no, todo eso le ayuda a Sherlock Holmes. Tú también, has participado creativamente con tu novela de esto. ¿Qué nos podrías decir de esta experiencia que tuviste de diseñar un detective? ¿Qué enseñanzas te dejó? ¿Qué
qué deleites te dejó, Sí. etcétera. Pues fue muy interesante hacer el proceso a la inversa. Usualmente uno investiga todo lo que puede y después escribe su propia novela, y me pasó al contrario. Cuando yo comencé a escribir Asesino por Religión, los dos modelos que tenía de detectives eran Sherlock Holmes por excelencia, pero también el inspector Wallander de Henning Mankell, que ese ya obedece al último tipo de detective del que hemos hablado. Son dos tipos de detectives distintos, y yo, como autor cargado por influencia de su contexto histórico y literario, quise combinarlos. Ahora, recientemente empecé a trabajar con mi hermano Shamir en la adaptación de Asesino por Religión a serie de televisión, y nos damos cuenta de todo lo que no funciona al 100% por tener dos tipos que son antagónicos en un mismo personaje, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando iba leyendo decía, vaya, qué características tan especiales tiene cada detective, cada tipo de relato, cada tipo de casos. Por ejemplo, hay estudios que dicen en los relatos policíacos clásicos, los que sean de Sherlock Holmes, no cabe el asesino serial, porque el asesino serial usualmente no obedece motivos lógicos, sino que está trastornado y simplemente asesina, ¿no? Dentro de ese pensamiento ya hay otra lógica, pero no es la misma lógica que manejan los detectives. Entonces, dentro de estos relatos no cabe este personaje, pero de otros sí lo hace. Entonces, ver cómo funcionan todos los elementos distintos, el detective, la víctima, el tipo de caso, el tipo de investigación e incluso quien comete el asesinato o el crimen cualquiera que sea, interactúan de manera muy diferente en cada caso. Muy, muy diferente. Me haces pensar en Dexter, no sé si has visto esta serie, donde sí es claro. un asesino serial que tiene este carácter policíaco, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que lo fascinante del género policíaco es esta sensación de que podemos tomar la realidad, comprenderla, llegar hasta su final. Eso es lo que nos encanta, ¿no? O sea, pensar que estamos en control de la propia realidad. Y a partir de eso, pues se pueden combinar una gran cantidad de cosas. Y además hoy es muy aceptado en teoría literaria algo que se llama hibridez genérica. No hay policíaco puro, no hay misterio puro, no hay romance puro. Los géneros no tienen esta barrera, sino que están siempre colindando unos con otros y casi mezclándose. Entonces hoy vemos lo policíaco, por ejemplo, en Doctor House. Es una serie que ya tiene un buen rato, pero lo seguimos viendo. Doctor House es un doctor, pero juega el papel de detective. Entonces es interesante ver cómo en distintos tipos de escenarios, con distintos tipos de personaje, está también lo policíaco. Está a punto de salir una película que se llama Sherlock Gnomes, me parece, animada, de gnomos, en donde también está Sherlock Holmes. Entonces lo vemos por todas partes, y no solo Sherlock Holmes, sino el género policíaco, la aventura del pensamiento lógico, deductivo y de querer llegar a la verdad. Creo que es un género que a todos nos fascina por esa posibilidad de asequiar la realidad y que encontraremos muy mezclada con otros géneros y sobre todo, y es muy importante, en todo tipo de producciones artísticas, cine, televisión, literatura. No se quedó solo en la literatura, sino que expandió sus redes. Ahora, aprovechando que también has estado tú participando de esta tradición ya latinoamericana, bueno, vamos a decir mexicana, del detective policíaco, y que un poco la has trabajado, tal vez no tanto, pero sí has tenido contacto con ella, ¿qué comentario podrías compartirnos sobre esta tradición en México? Es diferente, por supuesto, aunque claramente recibe influencias importantes. Se dice mucho que en México y en Latinoamérica en general el género policíaco está más influido por la nota roja. Entonces, se encontraron 20 cadáveres deshuesados. Uf. Eso se dice que tiene mucho más influencia dentro del género policíaco. Es importante que si estamos hablando de que en 1841 el primer detective en Estados Unidos, en México es hasta el siguiente siglo. Allá por los 1920 empiezan a haber escritos policíacos y llegan sobre todo gracias al género negro a ver la realidad de otra manera, mucho más cruda, mucho más violenta. Entonces está, por ejemplo, Ensayo de un crimen de Rodolfo Usigli. Es una gran obra, todavía no policíaca, pero sí ya negra. Entonces empiezan a hacer antecedentes y quizá el primero que netamente desarrolla lo policíaco sea Rafael Bernal.
Él tiene algunas novelas antes de la que lo hace importante, sobre todo hoy, no tanto en su momento, que es El complot mongol, una novela que fue 10 años más tarde. Fíjate, esta novela es de 1969. ¿Cuánto tiempo tomó para que se desarrollara el género bien en México? La adaptan en 1978, me parece, y de hecho está a punto de salir, no sé si este año o el siguiente, una nueva adaptación. Por ahí hay varios personajes interesantes, vamos a ver qué tal les va. Que vemos ya un detective del tipo negro, pero es un detective, sobre todo que son muy marcado por el contexto de la Revolución Mexicana. Vemos generales y otro tipo de personajes que no se formaron como detectives, no se formaron como investigadores, no, salieron de la bola y poco a poco fueron escalando en la escala social y se volvieron entre matones, investigadores, policías y detectives, una mezcla muy extraña. Y se da entonces el género policíaco en México mucho más apegado a la parte negra. Y todavía hoy creo que tiene muchísimos rasgos más de lo policíaco negro que de lo policíaco como CSI. Y pensemos en Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, mucho más hacia lo negro. Hay algunos que lo han llamado neopolicial, pero comparte muchas características de lo negro. Realmente aquí se queda. Pero también tenemos otros autores como Bernardo Esquinca, que, y esto se relaciona con la pregunta anterior, juegan también con esta hibridez genérica, y en una serie protagonizada por Eugenio Casasola tiene fantasía, un escenario histórico y lo policíaco. Entonces son crímenes sucedidos hace tiempo, pero que involucran además la fantasía. Entonces también México tiene propuestas muy interesantes en relación con lo policíaco, hacia un desarrollo distinto y que por lo tanto también nos arroja hacia distintas posibilidades. Ok, pues muchísimas gracias. No, me contrario, muchas gracias a ti.